Hola de nuevo, soy Gema Caballo y hoy vamos a tratar un tema que ha sido polémica en las redes sociales, sobre todo en TikTok. El maltrato animal, como no podía ser, evidentemente. Resulta que una profesora de un curso escolar de primaria subió un vídeo con unos niños pintando a un caballo. Ya está, ya se ha destacado la polémica. ¡Maltrato animal! ¡Pobre caballo! ¡Está sufriendo! ¡Le están haciendo daño! Vamos a decidir realmente lo que es maltrato. Maltrato es cuando se le hace daño a un caballo, cuando sufre un caballo, sea físicamente o mentalmente. Eso es maltrato. Una vez definida lo que es la palabra maltrato, vamos a analizar la situación. En un principio he pensado que el maltrato era psicológico, ¿no? Ya que de dolor no le veo la lógica, pero bueno, vamos a analizarlo. Psicológico, maltrato psicológico. ¿Por qué? ¿Porque ridiculizan al caballo? ¿Porque se ve ridículo? Yo me pongo a pensar, ¿y realmente esta gente sabe que los caballos no tienen sentido del ridículo? Pero vamos a ver. Si tuvieran sentido del ridículo los caballos, si lo tuvieran, que no lo tienen, entonces, esto también sería maltrato. Disfrazar a los caballos en carnaval o en Halloween también sería maltrato. Porque también se pueden sentir ridículos, ¿no? A lo mejor a ti el disfraz te gusta mucho, pero al caballo no. Hay gente que le gusta disfrazarse y hay otra gente que no. Pues los caballos serán lo mismo, ¿no? Si tienen sentido del ridículo, todo esto también sería maltrato y aquí no han dicho nada, digo yo. Entonces, visto de esta manera, los perros que los pintan para disfrazarlos o los perros que están disfrazados, también sería maltrato. Y tú pones en Google perros disfrazados y ves un montón de fotos así. No le veo la lógica. Bueno, pues descartamos el ridiculizar el caballo. Vamos a por otra fase. ¿Maltrato físico? Vamos a ver, maltrato físico. O sea, pintar el caballo le causa dolor. Lo pintan con pinceles. No están esculpiendo el caballo, lo están pintando con pinceles. En algunas ocasiones lo pintan con las manos. Si nos vamos a algún vídeo para atrás mío, podemos ver como una yegua está pidiendo que la cepille. Que viene a ser lo mismo, ¿no? Cepillar a un caballo y pintarlo o acariciarlo viene a ser lo mismo, lo estás tocando. Sea con un pincel, sea con un cepillo, sea con lo que sea. Lo estás tocando y estás corriendo el pincel o la mano por encima del caballo. Estamos de acuerdo que los caballos son muy sensibles, pero esto no es más que una caricia. Da igual cómo lo hagas, si con la mano, con un pincel, con una esponja, da igual. No deja de ser una caricia. Entonces, dolor no existe aquí. Al contrario, los caballos les encanta que los acaricien. Si no, mirar el vídeo este. Entonces, si no es ridiculizar el caballo y no es dolor, ¿el maltrato dónde está? ¿Dónde está? No lo acabo de ver yo el maltrato. Quizá el maltrato es porque lo pintan unos niños. Claro, debe ser esto. Cuando pintan caballos para enseñar los músculos o los esqueletos de los caballos, que muchas veces han pintado caballos, los han puesto en movimientos para poder ver nosotros cómo mueven sus huesos y sus músculos, eso no es maltrato, porque yo no he escuchado nada de que han denunciado a nadie por hacer una clase teórica pintando un caballo así, como podéis ver en las imágenes. Aquí no es maltrato. Entonces, la polémica se ha destapado porque han sido unos niños quienes han pintado el caballo. Si llegan a ser unos adultos, aquí no es maltrato. No, es que estoy intentando entenderlo. Bueno, pues os voy a decir una cosa. ¿Sabéis realmente lo que es maltrato? ¿Sabéis? Maltrato es esto.
Maltrato es hacerle sangre al caballo, ya sea con las espuelas, ya sea con el serretón, que mucha gente los toma con serretones puestos aquí en la nariz, les hace sangre y les queda una marca de por vida. Todos los caballos que veáis con pelos blancos en la nariz es porque los han domado con serretón vivo, ahí con las púas y clavándoselas en la nariz, donde han hecho sangre. Esto es maltrato. Vamos a ver otra forma de maltrato. Los cascos. Los cascos. En libertad, los caballos, al correr, al caminar, desgastan los cascos. Pero si los tienes encerrados en una cuadra y no llamas al herrador para que aplome los cascos, pasan estas cosas. Esto también es maltrato, porque el caballo siente dolor. El caballo con estos cascos puede desencadenar a lesiones más graves en sus tendones, en sus huesos. Eso es maltrato. Seguimos pensando. Maltrato. Tener a los caballos encerrados en una cuadra con apenas cama en el suelo. Es muy malo para el caballo estar 24 horas parados en cemento. Eso también es maltrato, desencadena problemas también de tendones, ¿de acuerdo? O todo lo contrario, cuadras llenas de mierda, de su propio estiércol. ¿Qué pasa aquí? Pues que cogen infecciones a las ranillas, se les debilitan los cascos. Esto también es maltrato. ¿Y qué me decís de esto? Lo que le ponen a las patas o las atan. ¿Sabéis por qué hacen esto? Porque no quieren hacer un cercao para que los caballos no se vayan. Y la solución más fácil es ponerle esto en las patas para que no puedan ni caminar, no puedan trotar, no puedan correr ni galopar. Por favor, da pena ver los caballos así. Pobrecillos. Y además el caballo, que es un animal que por naturaleza tiene que correr, porque se puede asustar. Esto sí es maltrato. Y ya no hablemos de los caballos delgados, que apenas les dan de comer o no les dan de comer. Porque claro, volvemos a la primera foto inicial, el caballo pintado. Aquí maltrato porque lo han pintado, pero ¿alguien se ha fijado en lo delgado que está el caballo? Yo no sé las consecuencias, puede ser porque esté viejo y le cueste engordar y tal y cual. Pero la gente se ha tirado solamente en decir que está pintado y esto es maltrato, pero no en su delgadez tan extrema. Fijaros cuántos caballos hay delgados por el mundo. Eso sí que es maltrato. Meteros con esta gente, intentar salvar estos caballos, pero dejar los caballos que están en las hípicas y que los pintan los niños. Que el caballo no siente dolor ni psicológico, ni mental, ni nada. Simplemente el caballo está recibiendo una de caricias por los niños, que incluso hasta le gustan. Es todo lo contrario. El trato también es llevar a los caballos invertidos, porque les rompes el dorso. Pero claro, las animalistas o la gente que defiende al caballo no entiende de estas cosas. Y claro, esto no se denuncia, ¿verdad? Llevar un caballo invertido toda su vida, le haces hundir el dorso y ahí tienen dolor de por vida. ¿No lo sabéis? ¿No lo sabíais esto? Pues mirad este vídeo, y os vais a aprender lo que es un caballo invertido y las consecuencias. Así que, maltrato, pintar un animal, yo no lo veo un maltrato. Al contrario, el animal sale un poquito de la cuadra, lo acarician y luego recibe una ducha tremenda para quitarle toda la pintura, porque evidentemente las pinturas que se utilizan no son tóxicas para los caballos. Yo, por ejemplo, compré esta yegua con estas condiciones. Un árabe, más delgada que la madre que la parió. Pasaba más hambre que el perro de un ciego. Que es una parodia, que no digo que los ciegos tengan perros que pasen hambre, no me toméis mal. Y ahora está así. Y esta yegua la hemos pintado. Los niños han estado pintándola, no tengo fotos, se hizo fotos pero no la encuentro, pero estaba pintada y ella encantada. Está claro que irnos a todos los extremos no tiene lógica. No tiene lógica llamar maltrato a cualquier cosa y no tiene lógica dejar pasar cosas que realmente sí son maltrato. Esta es mi opinión por Gema Caballo Caballo y si no estáis de acuerdo, podéis comentar. Y si lo estáis, comentar. A ver la que se lía en los comentarios
con esta polémica como se ha liado en las redes sociales. Los está ya está, ya me he encasquetado otra vez. Ridicularizando. Hola de nuevo. Como siempre, la polémica ha sido porque ya empezamos con las palabras. Por decir que maltrato son la gente que se tiñe el pelo, ¿no? Porque ya puestos, bueno, eso ya se sale de fuera de lugar, pero bueno, es lo que hay. O sea que un poquito de por favor.